un apellido no fácil, pero tampoco nada es difícil. ¿Cómo está usted, profesor Muy Joseph bien, gracias a Hatch? Dios. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a empezar en el contexto de lo que es Daesh. ¿Es el mismo Estado Islámico? Al Es, la, Qaeda. es lo Explíquenos mismo. eso. Daesh es la denominación en árabe. Entonces, ellos cuando anunciaron el Estado Islámico, o, las abreviaciones en árabe, Daesh es ISIS, es más, es ISIL con L de Lima al último, no de S. Entonces, Pero cuando, esto tiene un contexto histórico relacionado a la conquista del Islam en los años 600, 700 del Levante entero, el Levante que consideran toda la parte este del Mediterráneo. o sea, cuando estamos hablando de Daesh, de Estado Islámico, de ISIS, de Al Qaeda, estamos hablando de lo mismo. La meta es la misma. Al-Qaeda fue una organización que se estableció de las mismas enseñanzas. Pero Al-Qaeda tiene el contexto de liberar las tierras del Medio Oriente. Primero fue Arabia Saudita en particular y la influencia extranjera en esta zona. Pero Daesh se agregó al reclamo de Al-Qaeda y quieren establecer el Estado Islámico tal cual cuando estuvo en el tiempo de los abasidas, que incluyó el sur de España y parte de Francia. Reclamar todo ese territorio que a un momento dado en la historia fue un territorio islámico. En estos momentos, esta amenaza de la que están alertando tanto las autoridades del Pentágono como los propios rusos, ¿es creíble? ¿Se pueden fortalecer, dicen, desde Afganistán? ¿Cuáles son esas condiciones que permiten que se fortalezcan desde Afganistán? Aunque dice una información que leí previamente a su comparecencia que Al Qaeda estaría más interesada en atacar a Afganistán. Explíquenos un poco, esto es muy complejo, profesor Hatch. Mira, el Estado Islámico de Khorasan, que lo llaman ahora simplemente porque forma parte de este enclave al este de Afganistán, el Khorasan tiene antecedentes con el Estado Islámico porque allá salieron muchos clérigos conocidos en el Islam. Pero el momento dado es lo siguiente. Todos los combatientes entrenados por la CIA, por Estados Unidos, por los occidentales que formaron parte de las fuerzas multinacionales, que formaron parte del mismo ejército afgano, los mismos talibanes les declararon la guerra e empezaron a perseguirlos para matarlos a ellos y a sus familiares. Los que no pudieron salir de Afganistán, parece que se les ofreció refugio con el ISIS el ISIS de Khorasan. Ahora, el ISIS de Khorasan y Al-Qaeda, los dos tienen conflicto con el talibán porque el talibán quiere relaciones con el occidente por necesidades económicas, sociales y para mantenerse en el poder. Lo que no quieren el ISIS-K y el Al-Qaeda es que el talibán tenga relaciones, porque esto lo consideran como que están sometiendo ¿cómo se llama? A la sociedad. A la sociedad occidental, y por eso los declararon como apóstatas. Entonces, adentro de Afganistán, desde el principio sabíamos que el talibán no iba a tener el control absoluto en este país. Y esta situación va a abrir vacíos para que los llenen Al-Qaeda, el ISIS y todas otras organizaciones en esta parte del mundo que puedan encontrar refugio en el amplio territorio que no está bajo el control del talibán, las fuerzas del talibán. O sea que si nosotros pensábamos que los talibanes afganos eran peligrosos y no dejan de serlo,
más peligrosos aún Al-Qaeda, que está contra los talibanes afganos y que quiere evitar un acercamiento, no porque nos quieran, sino por motivos No. estratégicos de supervivencia que quieren los talibanes tratar de lucir buenos ante Occidente, acercarse a Occidente para sobrevivir, porque tienen un aislamiento internacional. Sin embargo, Al-Qaeda no ve bien eso por parte de los talibanes. ¿Me explico? Al-Qaeda no, definitivamente. Al-Qaeda no le interesa el aislamiento internacional, las sanciones, todo eso pueden vivir con ello. A ellos no les importa. Pudieron sobrevivir, se imagina, con toda la fuerza del Occidente, 3 años en el poder hasta que pudieron tumbar el gobierno de los talibanes, y Al-Qaeda sobrevivió todo ese tiempo con todo el ejército del mundo en Afganistán. El territorio de Afganistán es muy amplio, árido, difícil. Entonces, esto da mucho para los grupos pequeños de aislarse en las montañas, en las provincias, en las cuevas. Por mucho tiempo pueden vivir con 2, 3 cabras, pueden vivir meses de la leche, de lo que pueden conseguir en la selva. Entonces, no es que el ejército occidental de Estados Unidos y sus aliados no podía con ellos, no, pero es otro tipo de guerra. Este tipo de guerrilla que se hace hay que confrontarlo con otra guerrilla. Las fuerzas especiales americanas encontraron cómo hacerlo, pero este despliegue de fuerzas a nivel nacional y eso no conviene a Estados Unidos, y lamentablemente el ejército afgano no era un ejército convencido de que ellos tienen que proteger a este país en contra de los talibanes, porque ahí infiltra mucho la ideología, infiltra mucho la presión psicológica que ejerció el talibán por tanto tiempo a los miembros, a sus familiares. Por eso el gobierno afgano no tuvo autoridad afuera de las ciudades grandes, las pocas ciudades grandes. Profesor Joseph Hayes, experto en materia de combatir el terrorismo, ayer precisamente se ha hecho otra advertencia, y es que también estamos sujetos internamente nosotros a terrorismo de grupos de extrema derecha, pienso yo que de extrema izquierda también, pero Sí. ¿es creíble esto? ¿Y cómo se manifiesta el terrorismo de esa extrema derecha? ¿Cómo puede manifestarse? ¿Qué peligros hay? ¿Qué evidencias puede haber? Mira, para las autoridades estadounidenses, esto alertar del terrorismo de la extrema derecha es válido, pero al mismo tiempo es un poco, digo, como inflado por su valor. La inteligencia interna de Estados Unidos, en este caso es el FBI, tiene bastante información y bastante red de agentes, que sería una de las imposibilidades que logre un grupo de extremistas de la derecha montar una operación de gran escala. Podría ser en una ciudad, en un pueblo, pero una a gran escala del tamaño que planea Al Qaeda o eso va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Porque la ¿Por qué información esos es, grupos de extrema derecha quisieran hacer un tipo de acto terrorista? ¿Cuáles, de acuerdo a las fuentes de inteligencia que usted maneja, usted es experto en materia de terrorismo, ajá, por qué actúan estos grupos de extrema derecha? ¿Por qué quisieran atentar de manera terrorista contra la sociedad mira, internamente? la extrema derecha siempre ha declarado el gobierno como inconstitucional. Ellos quieren vivir libres, sin gobierno. Otro grupo que quiere la raza blanca pura, como que si fuera existente todavía. Es que tienen ideologías que son, digo, yo la llamo cerca de la fantasía que de la realidad, pero no hay una convicción comparando con la izquierda o con el terrorismo islámico. No hay esta convicción tan fuerte como los demás, ¿no? El cerebro lavado. Estos heredan. Los del Ku Klux Klan y los similares, estos heredan esta educación en contra de la existencia del gobierno, que el gobierno es ilegítimo, en contra del IRS porque le quita el dinero, en contra
de todas las razas que vinieron a Estados Unidos porque le están quitando el lugar. Entonces, esto es más racismo que otra cosa. Este es Claro. el enfoque de esto. Mientras cuando hablamos de la extrema izquierda, estamos hablando de la ideología comunista, estamos hablando de cambio de gobierno, estamos hablando de todo eso a nivel, De primero disturbios. internacional, de eh, disturbios en las calles, Eso le quería que preguntar, profesor Hayes. Los disturbios, la destrucción pública por parte de sectores de la izquierda es considerada también un acto por los expertos, una manifestación de terrorismo. mira, terrorismo es una palabra muy amplia, si Claro, lo vamos a llamar, pero la destrucción de propiedades en las calles yo no la considero terrorismo, porque esto es una manifestación violenta de expresión, pero a un momento dado en la historia ha sido aceptable en una dictadura, en una autocracia, de que vayan la gente a las calles a destruir, a rebelarse en contra de sus gobiernos. Pero aquí, en Estados Unidos y muchos países del mundo, las urnas es una muy buena manifestación. La desesperanza claro. de esta gente de llegar a lo que ellos quieren, no quieren, no quieren esperar largo tiempo para votar, para lograr lo que quieren. Es más, en unos países a donde votaron la gente de ellos no lograron lo que quieren. El mejor ejemplo es Venezuela. El segundo ejemplo es Bolivia. Bolivia llegó Evo Morales, no hizo bien ni para la izquierda ni para los indígenas. Salieron los dos sin nada, pero todavía tiene simpatizantes. Esta es la diferencia entre uno y otro. Ahora, cuando hablamos de terrorismo ideológico, religioso, ya ahí la meta es causar daño físico a personas lo más que se puede, porque ellos consideran el infiel no tiene derecho a vivir. Ahora, si vamos a las teorías de los islamistas, que son hasta dentro de los musulmanes rechazados, los islamistas consideran que para que venga el enviado de Dios, el profeta otra vez, como los cristianos esperando a Jesucristo, los judíos esperando al Mesías y todo esto, ellos también están esperando al enviado de Dios. Pero para la Profesor, enseñanza, dime. profesor Hayes, no lo que piense usted, porque no quiero comprometerlo, usted es muy imparcial, usted tiene una credibilidad extrema, pero usted tiene vinculación con las organizaciones que luchan contra el terrorismo en este país y el mundo. El asalto al Capitolio el 6 de enero es considerado un acto terrorista. Algunos lo catalogan así, pero ¿cómo lo ven las organizaciones que luchan contra el terrorismo? Mira, no, es que es una línea muy fina. Mira, el asalto es despreciable. No puede uno entrar en un país con estas instituciones, invadir a un edificio oficial del gobierno con representantes adentro a la fuerza. Ahora, lo que se mostró adentro contradice el acto en general, porque no hubo armas, no tenían ni siquiera cuchillos, no tenían. Entonces, la definición del hecho es un asalto terrorista, pero el acto que hicieron no lo es, porque si verdaderamente ellos habían planeado hacer vamos a llamar, derrumbar al gobierno, sería, creo, la manifestación, la organización, la peor organización en la historia de los golpes, porque los que entraron al Capitolio verdaderamente no eran de este valor que puedan tumbar un gobierno. Fue un acto, no sé cómo lo van a llamar, si lo llaman Claro, terrorismo está bien, el hecho de que claro. asaltaron a algo, pero no creo que la intención en general era verdaderamente porque sería verdaderamente una burla del gobierno de Estados Unidos que un grupo de 50 o de 80 personas puedan tumbar un gobierno como el de Estados Unidos. Claro, claro, Es ilógico. Pero sí, el acto por sí, sí lo vamos a definir, porque no hubo violencia, no hubo muertos, aunque hubo uno, pero igual no es a nivel de un golpe en realidad. Entonces sí, pero el acto por sí sí es un acto de asalto, lo podemos categorizar de claro. terrorismo, porque si hubieran tirado un solo cóctel de Molotov, hubiera sido, ¿cómo se llama? Terrorismo, sí.
Profesor Joseph Hayes, muchas gracias, experto en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos antes que Que termine tenga el un buen año. día. Será un placer tenerle nuevamente por acá y nutrirnos de ese conocimiento y esa cátedra que